Otra base de la administración de justicia la configura la territorialidad. La territorialidad está establecida o se desprende del artículo 7 del Código Orgánico de Tribunales, que nos indica al efecto que los tribunales solo podrán ejercer su potestad en los negocios dentro del territorio que la ley les hubiera asignado. Y en este sentido, el legislador se ocupa profusamente de regular la competencia, es decir, el territorio, la parte del territorio donde el tribunal va a desarrollar sus funciones. Obviamente y entendiendo competencia en este sentido como en su sentido más, podríamos decir, más coloquial, ya no en el sentido técnico. Pero lo cierto es que la territorialidad supone que los tribunales tienen un determinado lugar donde actúan. Ya, esto pasa porque la división funcional de los tribunales hace que es recomendable que la justicia se acerque más a las personas y no existe un solo tribunal que conozca todos los asuntos en Chile. Claramente la ideal es que los tribunales actúen lo más cercano posible a las personas y en este sentido la división territorial de tribunales cumple esa función. Obviamente esto limita la competencia entre tribunales, que tribunales tengan un determinado territorio de acción va a significar que otros tribunales no son competentes sobre ese territorio que tiene el tribunal, sin perjuicio de ciertas normas de comunicación entre ellos que fundamentalmente permitirán que los tribunales se vayan vinculando de una manera más intensa cuando las necesidades de justicia así lo aconsejen. Por ejemplo, el hecho de que tribunales permitan realizar diligencias fuera de su territorio jurisdiccional o el exhorto como comunicación entre tribunales que permita que un tribunal que no es competente el asunto conozca de él mismo, dado la instrucción que emane del tribunal competente. ¿Ya? Entonces, tradicionalmente entendemos que la territorialidad tiene una explicación, podríamos decir, económica y operativa. Si de lo contrario no habría una justicia eficaz si tuviéramos un solo tribunal competente para todo el país. Y en ese sentido, la territorialidad es una regla casi podríamos decir, de aplicación total, salvo excepciones muy contadas que en su oportunidad nos iremos refiriendo. Otra base la corresponde a la base de la jerarquía o grado. Vale decir que entre los tribunales existe una relación podríamos calificarla como de una relación de subordinación o piramidal debido a la estructura de los tribunales siempre tiende hacia que existe una base de tribunales que van a ir siendo dependientes de los superiores hasta llegar a uno que comanda la estructura total. Bueno, esta regla de jerarquía o grado es una regla que es de oro en el Poder Judicial. En tribunales fuera del Poder Judicial es más tenue porque no hay un tribunal superior, sobre todo, por ejemplo, en tribunales que conocen de asuntos más que en todo de índole muy particular, como el Tribunal Medioambiental o el Tribunal de Defensa de la Ley de Competencia. Sin duda, la jerarquía supone que existe un superior al cual se debe respetar en el sentido de que hay determinados aspectos del diario ejercer por parte del tribunal que son supervisados por un superior. Y además también, no solo en el sentido disciplinario o estructural orgánico, sino también en el sentido funcional relativo a las resoluciones judiciales, vale decir que las resoluciones pueden ser revisadas por un superior. La jerarquía supone siempre que un superior pueda revisar las resoluciones de un inferior, constituyendo un nuevo grado. Y el grado no es más que la posibilidad de un conocimiento respecto a la materia. Nosotros generalmente hablamos cuando nos referimos a la llamada instancias, vale decir que hay tribunales que van a conocer del hecho y de los hechos y del derecho aplicable en distintas fases. ¿Ya? Obviamente, cuando hablamos de tribunales de instancia, nos referimos a que eventualmente la resolución de un tribunal que conoce primeramente puede ser revisada por otro en una segunda fase. Y por tanto, hablamos de tribunales de primera instancia cuando lo hacen de esa manera, conociendo inicialmente, y de segunda instancia cuando revisan las resoluciones del inferior. Tribunales de única instancia van a ser aquellos que solamente conocen sin posibilidad de que un superior la revise. Pero eso no quiere decir que eventualmente un tribunal que conoce en única instancia no tenga un superior jerárquico, porque no se lo olvide, la jerarquía también va dada por la posibilidad de imponer sanciones disciplinarias o de controlar el actuar del tribunal inferior, no solamente las resoluciones judiciales. Por tanto, hay que tomar en cuenta que la jerarquía es un principio que en el Poder Judicial rige de forma podríamos decir, férrea. Y en este entendido tenemos que tener claro que que generalmente la regla supone que a mayor jerarquía del tribunal, mayor grado de conocimiento y mayor posibilidad de revisar resoluciones judiciales. Obviamente, en la Corte Suprema de nuestro país, como es el tribunal de la jerarquía mayor, tiene un grado superior y obviamente va a también a ser
va a tener competencia eventualmente para revisar resoluciones judiciales de los tribunales inferiores. ¿Ya? Sin perjuicio que el sistema procedimental está diseñado para que la menor cantidad de asuntos llegue a la Corte Suprema. En la práctica, la Corte Suprema conoce muchas causas, dado que por otros mecanismos se puede llegar a que se pronuncie respecto a determinados juicios. Por tanto, la garantía de la base de la jerarquía supone que funciona un sistema donde hay posibilidad de ir revisando resoluciones por parte de tribunales superiores. Otra base muy relevante es la base de la publicidad. La publicidad es podríamos decir, un ideal de cualquier sistema sano de administración de justicia, donde lo que un tribunal resuelve sea conocido por la sociedad completa, o la forma en que resuelve sea conocida por la sociedad completa. Y acá en nuestro concepto esto es podríamos decir, bastante aplicable en el sentido estricto, ya que el artículo 9 del Código Orgánico de Tribunales dice que los actos de los tribunales son públicos, salvo las excepciones expresamente establecidas por la ley. Vale decir, la regla general es la publicidad. Y cuando se afecta la publicidad debe ser por causales muy extremas, porque la publicidad es un deseable. Vale decir, nosotros como ciudadanos queremos saber cómo un tribunal conoce un asunto y cómo lo falla. Porque está involucrado en este sentido está involucrado la fe pública y la necesaria contraloría que debemos ejercer sobre la actuación del órgano del Estado. Lo secreto, lo reservado parece ser una cuestión que viene a chocar con este adecuado control que los ciudadanos podemos hacer de las actuaciones judiciales. Si ustedes lo quieren poner en términos más rudimentarios, nosotros como ciudadanos pagamos impuestos y queremos saber qué pasa con nuestra plata, a qué es lo que va y cómo está esto llevándose a cabo. Pero obviamente la publicidad no es un principio que se pueda aplicar a rajatabla en el 100% de los casos y el 100% de actuaciones judiciales. Por tanto, hay momentos en que debe ponderar el legislador y establecer cierta cobertura a la publicidad, hablando de dos instituciones que son la reserva y el secreto. La reserva es obviamente una falta de publicidad relativa, vale decir que no todos puedan conocer de lo que un tribunal está realizando o está resolviendo. Y el secreto es absoluto, vale decir, donde solamente conocen el contenido de la resolución o de determinada actuación judicial solo el tribunal y quien eventualmente la solicita. Y esto es porque efectivamente hay necesidad de determinados casos cubrir la publicidad, restringirla para el éxito o para determinados fines del proceso, que deben estar obviamente preestablecidos por el legislador y con una motivación suficiente. No puede transformarse en la regla general el secreto de la reserva. Por supuesto, la publicidad en nuestro sistema, como decimos, es casi la regla general. ¿Cuándo va a haber, podríamos decir, casos de reserva? Fundamentalmente, casos de reserva se encuentran regulados por, obviamente, conflictos de derechos que van a ceder siempre en favor de un derecho superior, como es, por ejemplo, cautelar la intimidad o la honra de las personas. ¿Ya? Por ejemplo, en materia de familia, las causas de familia tienen, en virtud del artículo 15 de la ley 19.968, establece un principio de protección de la intimidad. Porque obviamente entendemos de que si bien hay un interés social en cuanto a cómo se administra justicia, no hay un interés mayor en saber los pormenores de determinados casos. O sea, no tiene por qué importarnos si una persona se divorcia o no, quién tiene la afiliación de un determinado hijo. Eso es irrelevante para nosotros. Solamente lo que nos interesa es que la justicia se ejerza, se ejecute. No los pormenores respecto a quiénes son involucrados en los casos, porque eso en definitiva tiene más cuestiones, o sea, pareciera ser algo más morboso que en definitiva una búsqueda de ser contralores respecto a la función judicial. Y en este sentido, obviamente, cede más a la intimidad por el tipo de materia que se trata también. Son cuestiones de familia y, por tanto, concerniente y pertinente a quienes son parte de esa familia. Lo mismo, obviamente, cuando hay menores de edad involucrados. Parece ser que la reserva es justamente un deseable, tomando en cuenta que los menores de edad tienen derecho en su formación no verse expuestos al escarnio público, sobre todo menores de edad involucrados en delitos o menores de edad víctimas de delitos. En ese sentido también, por ejemplo, las causas de delitos sexuales en materia penal también tienen una cierta reserva para que no cualquiera acceda a las mismas. Recordemos que desde la entrada, desde la digitalización de la justicia y la entrada en vigencia, por ejemplo, de la ley de tramitación electrónica, el acceso público a la información del Poder Judicial es bastante amplio. Cualquier persona eventualmente puede revisar en los sistemas las causas que una persona pueda tener. Y eso genera también un desafío importante para cómo proteger los datos. La ley de protección de datos personales también tiene cierta aplicación en estos sentidos. Que si yo ingreso como un usuario del sistema, eventualmente cualquier persona sabrá de lo que yo estoy involucrado. Obviamente, de hecho, la Corte Suprema ha tenido fallos bastante interesantes en cuanto a cautelar estos casos y evitar
de que se transforme en una fuente de curiosidad más que en una cuestión que sea utilizada para fines reales. ¿Qué pasa, por ejemplo, en materia penal cuando las personas son absueltas de los delitos? Queda su historial ahí claramente en todos lados. Y esto, la publicidad ha generado este problema también del llamado derecho al olvido o eventualmente la protección de datos de personas cuyas causas se encuentran dando vuelta en el sistema. Por tanto, la publicidad tiene también este problema que debemos abordar de alguna manera por parte de decisiones legislativas o obviamente a través de recursos como la Corte Suprema lo ha hecho. Pero, como les digo, la reserva, entonces, esta podría ser el secreto relativo. Pero el secreto como tal, en las actuaciones judiciales existen muy pocos casos. Por ejemplo, si ustedes lo revisan, por ejemplo, el caso del acuerdo de los tribunales colegiados. Cuando un tribunal colegiado, vale, es un tribunal compuesto por más de un miembro, conoce un asunto, cuando toma la decisión y cómo falla el asunto es algo que nosotros no sabemos. Y nunca lo vamos a saber tampoco, porque efectivamente es secreto. Solo los jueces saben cómo llegan al acuerdo adoptado. Cuestión que en definitiva uno podría pensar de que es sano o no. Obviamente, ¿por qué? Para evitar presiones de las demás personas. Si lo resolvieran en público parecería ser un tema que podría la gente estar presionándolo. Pero también tiene ese problema de que nosotros como particulares no teníamos idea cómo se llega a la decisión. Obviamente el control que lo hacemos a través de la sentencia cuando conocemos el fallo definitivo. Pero obviamente eso también nos lleva a pensar de que efectivamente si el debate es un debate colegiado como tal o prima la opinión de un juez con más peso respecto a lo otro. Cuestión que eso también es peligroso porque lo colegiado supone que el sano debate de ideas va a generar una respuesta. Basta con revisar estadísticamente, uno podría pensar cuántos votos de minoría existen en las resoluciones judiciales o si la abrumadora mayoría o un abrumador porcentaje se fallan por unanimidad. Cuestión que también nos da que pensar que los jueces están de acuerdo respecto a los temas. Ilustrativo, por ejemplo, el caso brasileño. El Tribunal Supremo Federal brasileño tiene esta regla del secreto también en los acuerdos que adoptan. Pero, por ejemplo, el caso del juzgamiento del expresidente Lula da Silva, se adoptó la decisión de que fuera transmitido por televisión el acuerdo, es decir, cómo los jueces votaban. Cuestión que es muy fuerte entenderlo, porque así la sociedad brasileña tuvo la oportunidad de ver cómo votaba cada uno de los ministros para en definitiva llegar a un acuerdo. Creo que pasa, por ejemplo, también en materia de acusaciones constitucionales cuando el Senado vota, lo hace públicamente y lo hace a través de incluso esto televisado por los canales institucionales. Por tanto, la publicidad es un tema muy apasionante para discutir, pero tenemos que ver que efectivamente en la realidad, en la actualidad de nuestro sistema, rige entonces como un principio. Obviamente la reserva va a irse adoptando dependiendo de las necesidades del caso, ya sea por la característica de las personas involucradas o por el éxito del procedimiento. Por ejemplo, en caso de delitos más o menos importantes que donde se requiere la sorpresa para poder descubrirlo. Ya, obviamente pareciera ser iluso que se publicara en el Poder Judicial que se va a interceptar un teléfono o que se está llevando a cabo una entrega vigilada de droga. Cuestiones que obviamente deberían estar siempre bajo esta reserva. En ese sentido, la publicidad puede ser afectada, como les he dicho, pero por razones calificadas que deben ser obviamente ponderadas en su oportunidad.